vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo en esta guerra entre Israel contra el pueblo de Palestina, o de Palestina contra Israel, como se nos presenta de manera indistinta. Van quizás más de 400 días de este acontecimiento tan violento. Son igual más de 54 mil personas que ya perdieron la vida. Dentro de este universo, cerca de 17,000 infantes, criaturas, niños, han sido también asesinados. Hay un desplazamiento de cerca de 2 millones, quizá más, de personas que se tienen que mover de este sitio, aunque no abandonan su propia tierra. Y quiero en este programa auxiliarnos como trabajadores de dos compañeros que nos van a hablar sobre el tema, Antonio González y la compañera Ibalú Cacho. Y yo les voy a pedir a ellos muy encarecidamente que nos ayuden a que entendamos este problema, porque los trabajadores debemos tomar partido. No podemos permanecer ajenos, ni mucho menos indolentes, de ninguna manera indiferentes frente a este acontecimiento. Debemos tomar partido, debemos decidirnos qué hacer, a quién apoyar, con quién simpatizar, con quién identificarnos. Y necesitamos un conjunto de datos, de información para hacerlo de manera consciente. Entonces yo quiero aprovechar la presencia, la aceptación de ellos para hacer este programa y comenzar con dos aspectos importantísimos de origen para entender lo que está detrás de este conflicto. ¿A quién representa Israel? ¿Qué intereses defiende con su actitud belicista militar, con esta desgracia que está desarrollando contra todo un pueblo? ¿O a quiénes representan? ¿Quién lo está financiando? ¿Qué hace que Israel tome esta actitud? Esa es una parte importante. Y la otra es, en contrapartida, ¿qué representa la resistencia del pueblo palestino? ¿Qué intereses defienden ellos? O sea, en el fondo, ¿cuál es la causa de este enfrentamiento, de estas dos actitudes? Porque, reitero, esto nos tiene que ayudar para tomar partido, compañeros, trabajadores todos, trabajadores electricistas y en general la clase trabajadora de México. Debemos estar con la capacidad, con la discusión y el entendimiento y tomar partido. Entonces, pues no sé quién quiere entrarle de ustedes dos para que nos ayuden a tener esta información. Y por supuesto, yo sí considero que es un tema que los trabajadores no podemos dejar de lado o aparecer como neutrales o simplemente decir pues que estamos a favor de la paz, ¿no? O sea, que hay que tomar partido. ¿Quién de los dos le quiere entrar? Quisiera algunos comentarios para situar el conflicto. Hay una parte que es histórica y otra parte que tiene que ver con algo que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con los Estados Unidos, con China, con Rusia, cómo hay una pelea que se da en muchos terrenos entre los Estados Unidos como un imperio que va en retroceso, que está perdiendo terreno, y por otro lado, otros países que se niegan a seguir las reglas que han puesto los Estados Unidos, donde ellos son siempre los que ganan. Otra parte es histórica de cómo es que se llega a conformar el Estado de Israel, a costa de quién, con qué intereses. No quisiera meterme ahorita en la parte histórica, si acaso mencionaré algunas cosas, sino más bien en lo otro, lo actual, qué es lo que vemos que está ocurriendo. En el Medio Oriente pues hay una serie de países que van desde Turquía, Siria, Jordania, el Líbano, Irak, Irán, Arabia Saudita, Yemen. O sea, no menciono todos los del Medio Oriente, pero es una zona en la que hay un conjunto de pueblos con una cultura, una religión, una tradición de muchísimos siglos, y hay un país que
es completamente distinto a todos los de alrededor, que es Israel. Un país en el que priva la cultura occidental, privan los intereses de los Estados Unidos, que ha sido y fue concebido como un bastión de Europa y de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ahora, ¿qué hay en el Medio Oriente? Bueno, pues todos lo sabemos, petróleo a mares, ¿no? Entonces, uno de los intereses estratégicos que han tenido los Estados Unidos es el petróleo, pero también hay otra cosa que se ha vuelto muy importante, y es una pugna entre los gringos por controlar a todo el mundo, y China y Rusia por otro lado, que tratan de establecer unas reglas distintas, economía distinta, y desde hace milenios hay un aspecto que tiene esa región, que es el paso de Asia hacia Europa. De la época de Marco Polo, siglo XI, siglo XII, se le llamaba la ruta de la seda. Uno de los productos que comerciaba China con el mundo era la seda, y tenía que transitar por un montón de países de Asia, un trayecto larguísimo, pasaba por el Medio Oriente, y llegaban esos productos de Asia hacia Europa, y de Europa a su vez llegaban hacia Asia. Bueno, esto ya se hace ya no en camellos y ese tipo de comercio. Ahora se hacen barcos, y el punto fundamental de cruce es el Canal de Suez. Por ahí se realiza como el 20% del comercio del mundo, pasa por ese lugar. China está tratando de hacer lo que le llama la nueva ruta de la seda, que es establecer corredores por donde se comercien de una forma distinta, no de la forma gandalla de los Estados Unidos, de apropiarse, siempre ser el ganón de todo, sino unas rutas que propicien el desarrollo económico de los países por los que van transitando todos estos bienes, y finalmente la ruta de la seda termina en el Medio Oriente. China venía avanzando, estableciendo acuerdos comerciales con muchos de los países en esta ruta. En particular logró una cosa que parecía imposible, que es establecer acuerdos de paz entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita e Irán ya forma parte de los BRICS, que es esta agrupación económica, financiera, económica, cultural de una serie de países, con unas reglas bien distintas a las reglas que ha establecido Estados Unidos en cuanto a las finanzas, que controlan todo el intercambio comercial, todas las monedas del mundo. Ellos son los que controlan los pagos bancarios en muchos aspectos, y entonces lo que está tratando de hacer Estados Unidos es también apropiarse de este paso, apropiarse del petróleo, y esta nueva idea de transportar mercancías no solo por el Canal de Suez. El plan era que pasara por Israel, pasara por Jordania y pasara por Arabia Saudita y los países de la península arábiga, y hay una pugna en esto. Para lograr eso, los Estados Unidos necesitan tener a Israel ahí como su bastión, y hacer que los demás países del Medio Oriente acepten las reglas impuestas por Estados Unidos y hagan las paces con Israel, para tener una tranquilidad comercial y económica que les permita apropiarse de este paso gigantesco de mercancía entre Europa y los países de Asia. A ver, perdón, entonces antes de que continúes con esto, para ir aclarando el contexto, digamos, global, hay, por lo que señalas, entiendo que hay, digamos, dos grandes referentes, dos grandes economías que están articuladas, o una en declive, que es la que encabeza Estados Unidos, y otra articulación de fuerzas económicas que encabeza China, Rusia y lo que se le denomina los BRICS. Entonces, ahí hay una guerra económica, hay una guerra de producción, de cadenas de abasto, de petróleo, de gas, de agua, electricidad, de rutas comerciales, y entonces en este conflicto, vamos a llamarlo así, Estados Unidos y el grupo de las 7 economías que Estados Unidos comanda están en una situación de caída, de debilitamiento, y BRICS está en un proceso de ascenso. Entonces, para comprender bien esto,
el conflicto entre Israel y su actitud tan destructiva, tan inhumana, de atacar a pueblos como el de Palestina, es una pieza de este rompecabezas. Está inmerso este conflicto en la reconstrucción, por llamarlo así, o un nuevo reordenamiento de cómo habrá de vivir la humanidad. Sí, a nivel planeta, de cómo se va a conducir la humanidad, con reglas que Estados Unidos sostiene a sangre y fuego, y que solo cuando se aplican es él el que resulta ser el ganador, o un nuevo orden mundial que está en proceso de construcción. Entonces, sí, en ese marco hay que entender la agresión de Israel y por qué lo fortalecen tanto, por qué lo están financiando, por qué le dan armas, por qué le dan bombas, por qué le dan mediáticamente toda la cobertura, queriendo que el mundo entero tome partido por Israel y no por Palestina. Entonces, esto podemos señalarlo así, y Balú, podemos decirlo así. Sí, o sea, efectivamente hay dos proyectos. Ajá. Uno, como bien mencionas, tiene todos los indicadores de que va en declive. No hace falta teorizar, uno puede ver los videos, la información de cómo es la sociedad estadounidense actual, ¿no? Sumida en las drogas, en el individualismo, en falta de... Es un proyecto que se viene abajo, y otro proyecto que parece que está en proceso de consolidación y con otra visión, una visión mucho más justa. O sea, los acuerdos comerciales que establecen los BRICS con los países por donde van o intentan, ¿no?, incorporar, pues son proyectos de desarrollo, son proyectos que buscan no apropiarse de recursos y explotar recursos para que unos cuantos se queden con la ganancia o con los beneficios, sino promover el desarrollo regional en los distintos lugares. Entonces hay dos proyectos, y en ese contexto sí hay que entender este conflicto en ese contexto. Pero hay un elemento, creo que es adicional ahí, que es que, bueno, entonces están esos dos proyectos, ¿no? Y es que en ese contexto, Estados Unidos está muy lejos de ahí, o sea, nosotros estamos muy lejos de ahí, pero necesita a Israel. Israel tiene una cosa que a nosotros nos podría sonar un poco de otro mundo, y es que es un pueblo muy en donde la locura se ha instaurado. Es un pueblo en el que ellos creen realmente que tienen una supremacía racial por sobre todos los demás, y que les da el derecho a existir donde quieran, como quieran, con sus normas, y para eso quieren apoderarse de ese territorio, establecerse ahí, y eso implica despojar a los otros. O sea, no están en plan de, bueno, aquí estamos todos y podemos convivir y podemos tener una existencia pacífica, que era algo que se había logrado en algún momento, y hay acuerdos sobre eso. Esos acuerdos ellos no los respetaron, no los han respetado, y cada vez, hoy por hoy, creo que es muy evidente que no los van a respetar. Quieren exterminar al otro, o sea, a quien siempre ha estado ahí, en este caso de los palestinos, exterminarlos por completo, quedarse con todo el pastel, o sea, toda la tierra, todo, y entonces allí hay una cosa que Estados Unidos da, financia, bombas, dinero, armas, todo, y deja que los otros hagan lo que quieran. ¿Y qué es lo que quieren los otros? Ser amos y señores de ese pedazo de tierra para poder controlar ahí, tener todo ese, y darle rienda suelta a su visión del mundo, de que ellos son el pueblo elegido para estar en ese lugar, ¿no? Es una parte que creo que es un componente que es importante, porque o sea, en su narrativa, para ellos es completamente justificable exterminar al otro de la manera más cruenta, sangrienta y brutal. Estamos hablando de cosas que
cuando uno las piensa, horrorizan, ¿no? Una destrucción no solamente es el asesinato de muchas personas, la muerte de muchas personas. Nosotros podemos decir, van contabilizados más de 43,000 muertos y muy probablemente son más de 180,000, y esas cifras quedan un poco vacías. Es como, pero es que no solo es eso, es todo lo que va adicionado a eso, ¿no? El sufrimiento, la gente que no muere pero queda herida, la destrucción de toda la infraestructura hospitalaria, educativa, electricidad, todo, agua potable, medicinas, hospitales, todo. Hacer ese lugar imposible de vivir. Entonces, ¿por qué esa hazaña, no? Porque ellos tienen esa idea, y esa idea la han ido cultivando a lo largo de mucho tiempo, al punto que incluso que adentro de Israel no se detecta como voces que sean críticas a esto, o que digan, oigan, nos estamos pasando, ¿no? Es como, es un pueblo enfermo. En mi opinión, representa como, yo creo que lo peor de lo que somos capaces los humanos. O sea, está allí. Y es como lo último que pulula de algo, sí, que va en declive, ¿no? Pero está ahí. Que son cosas que hemos visto, la humanidad lo ha visto antes, ¿no? Guerras de exterminio, guerras de expansión colonial, eso no es nuevo en el mundo. Pero hoy, en la historia moderna, esto trasciende, ¿no?, toda proporción de lo que pensábamos que era posible. Entonces sí es en ese contexto en donde se da este fenómeno, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlo guerra, porque cuando uno dice guerra, es como cuando alguien se pelea con alguien, ¿no? Es como casi de iguales, y aquí no hay una igualdad como tal, en términos militares o en términos económicos, ¿no? Hay una supremacía militar muy fuerte de Israel, auspiciado por Estados Unidos. Israel solo, sin Estados Unidos, no podría hacer lo que hace. Finalmente es un país pequeño, no tiene los recursos ni siquiera humanos para hacer eso, es un país pequeño. Y bueno, y por otro lado está todo un pueblo que se niega a ser exterminado, se niega a morir. Entonces es Estados Unidos, con cara de Israel. Sí, o sea, sin el apoyo de Estados Unidos, o sea, y apoyo es dinero, bombas, armas, misiles, Israel no podría hacer lo que está haciendo. Sí, pero entonces, digamos que están destruyendo el futuro. No es una agresión solo a Palestina. Es negarse a dejar de ser el imperio que ha sometido a la humanidad, por lo menos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Claro, o sea, ellos lo que están destruyendo es la posibilidad de que el futuro sea distinto, de cómo ellos han llevado el mundo. Ajá. Se abre una nueva vertiente, una nueva forma de hacer las cosas, y ellos no quieren eso. Entonces lo tienen que acabar. Ahora, pero la hazaña va acompañada de una cuestión ideológica muy enferma, de un racismo y de un fascismo y de un considerarse el pueblo elegido. Sin ese elemento, sin ese elemento es muy difícil explicar tanta salvajismo. Sí, pero digamos que, como tú misma dices, esto ya lo hemos visto. O sea, ¿qué hicieron con los negros en el sur de Estados Unidos? ¿Qué hicieron con los apaches? ¿Qué hizo el Imperio Español aquí en México y en América Latina? Pero esta vez, creo que está, por la dimensión que están comentando, es algo planetario. Sí, es global. Es algo global, planetario. Efectivamente. Entonces, si está queriendo a través de Israel, Estados Unidos, sostener a bomba, sangre, fusil, dinero y mediáticamente su imperio, y seguir sometiendo a la humanidad como lo han venido haciendo, y no aceptan ahora sí que competencia a través de BRICS, quiero pasar a la otra parte. Y luego entonces, ¿qué representa
lo que está haciendo el pueblo palestino. No están... Aquí quiero que le entren, pues Pero no... representa dos cosas. Ajá. O sea, en términos proximales, su resistencia es por su derecho a existir, su derecho como pueblo a existir. Pero cuando uno lo ve en un contexto global, lo que representa esa resistencia Exacto. es la posibilidad de que el mundo funcione de otra manera, de que el futuro sea distinto de lo que ha sido el pasado. Es un quiebre en la historia. Correcto. De lo que va a ser el futuro de aquí para siempre. ¿Cómo resisten, Toño? Sin armas, sin dinero, pues un pueblo totalmente vulnerable, económicamente débil, militarmente sin recursos. ¿Cómo resisten al imperio más agresivo a través de Israel, que es Estados Unidos y los intereses que representan? ¿Cómo resiste ese pueblo? Desde ahorita me viene a la memoria una frase del testamento de Yahya Sinwar, uno de los comandantes de Hamas que fue asesinado recientemente por Israel, y hay una frase que a mí me impactó mucho y les dice a los palestinos: nuestros enemigos temen más a nuestra firmeza que a nuestras armas. Correcto. Esa firmeza que se ha sostenido a lo largo de 75 años es lo que es una piedra en el zapato, que es increíble cómo no se la han podido quitar. Cuando se funda Israel, el plan de Europa y de Estados Unidos con Israel era tener un bastión en el Medio Oriente. Es Europa y Estados Unidos metidos en el Medio Oriente. Nada más que no lo pudieron hacer al 100%, porque había gente ahí. Cuando se fundó el Estado de Israel, eso se llamaba Palestina, inventaron el Estado de Israel, cambió de nombre, ahora ya no es Palestina, y le dejaron a los palestinos una parte. A esos palestinos les dejaron el 40%. Poco tiempo después, Israel se agandalló el 80%, y ha venido creciendo, tratando de exterminar a ese pueblo, quitarle su territorio, y se ha topado siempre con una resistencia indomable. Su resistencia no es de ahorita, no es la gente de Gaza la que está resistiendo. Pelearon en todas partes de Israel por defender su tierra, porque esos pueblos llevan miles de años viviendo allí. O sea, no es cierto de que ese sea un estado milenario de Israel. Pueblos israelíes estuvieron en ese lugar, y también estuvieron en Egipto, y estuvieron en otras partes del Medio Oriente. No son los herederos ancestrales de esa tierra. Hay muchos pueblos que la han habitado, en particular el pueblo palestino. Tiene muchos cientos de años de existir ahí. Se enfrentan y se han enfrentado desde el principio una desventaja tremenda. Cuando se instala el Estado de Israel, cuenta con el apoyo de la Gran Bretaña, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de los países europeos, y les dan carta blanca para que se apropien de ese territorio. Y siempre su justificación ideológica es victimizarse. El holocausto nazi, mataron a muchos judíos los nazis, son perseguidos en todo el mundo, se merecen un hogar nacional judío, pero es a costa del hogar nacional de los palestinos de muchísimos cientos de años. Esta gente está acostumbrada a resistir, ha peleado por generaciones. No es que de repente le sale un heroísmo como de veras pocas veces se ha dado en la humanidad, sino que este heroísmo viene de haber peleado constantemente, sistemáticamente, y que no se ha rendido. Esa es una cosa que es muy de llamar la atención, que llevan 100 años peleando y no se rinden. Y pelearon los bisabuelos, los abuelos, los padres o los hijos. Están todos en la lucha y resisten con lo que se puede, con todo lo que se puede. Ahí es bien interesante pues ver los símbolos que nos encontramos ahora en la lucha palestina, ¿no? De repente luego uno dice, bueno, ¿y por qué una sandía? ¿Qué tiene que ver una sandía con la lucha palestina? En algún momento Israel prohibió la bandera palestina. Quien pusiera una bandera de Palestina se iba a la cárcel. Está bien, no ponemos la bandera palestina, pero ponemos la sandía que tiene los mismos colores.
los que vemos aquí en esta bandera. Correcto. Rojo, negro, blanco, verde, vean ustedes, son los colores que hay en la sandía, y podrán decir lo que quieran, ahí está nuestra bandera. Otro símbolo de la lucha palestina, una llave. ¿Qué simboliza esa llave? El retorno. Nos sacaron, pero vamos a volver. Nos sacaron violentamente, nos despojaron de nuestra tierra, pero vamos a volver. Aquí está la llave de mi casa, es mi casa y voy a regresar. Simbólicamente, porque muchas de esas casas han sido destruidas, ¿no? Una resortera. Bueno, esto te muestra cómo para resistir, digo, claro que sí necesitas, no se trata de vencer con resorteras a los tanques de Israel, pero la gente de Israel, de Palestina, se ha enfrentado a los tanques israelíes con resorteras, y lo que muestran es el valor. O sea, ver muchachitos de 15 años o más pequeñitos con una resortera tirándole un tanque, no van a destruir el tanque, pero lo que le están mostrando es lo que dice Sinwar. Mi firmeza, no me voy, resisto, aquí estamos. Y aunque tengan esa superioridad militar, nosotros tenemos la superioridad que nos da nuestra moral, el tener la razón, el querer nuestra tierra y defenderla hasta lo último. Ahora es cierto que les están propinando una golpiza pero brutal, o sea, es terrible ver los números y las cosas que pasan, ¿no? Vemos que la gente muere a montones, y eso de que mueran los niños, ¿no? Yo tengo una frasecita que oí hace poquito en un video, que yo creo que hay que decírsela a mucha gente para que tome conciencia de esto, que es: calla cuando duerman los niños, no cuando los estén matando. Tenemos que alzar la voz por todos esos niños que están muriendo, por toda esa cantidad de personas que resisten de esa manera heroica, y que lo que los hace resistir es precisamente esa convicción de que no nos vamos a ir, esta es nuestra tierra, aquí pertenecemos y no es opción huir, no estamos pidiendo escapar. Llama muchísimo la atención que no se ha visto que se levante ni una bandera blanca. No ves en los campamentos de refugiados que pongan sus banderas blancas. No somos combatientes, no nos maten. No, lo que ves es la bandera palestina. La sandía. La sandía. Bueno, ahora ya hay. Sí, ya allí, la bandera, sí. Se puede levantar esa bandera y hay que levantarla, hay que mostrar todos estos símbolos de resistencia para que la gente tome conciencia y se dé cuenta de lo que está sucediendo allí. Pero no puede ser también que estén, además del gesto heroico, conscientes de que una resortera no le va a ganar un tanque o a una bomba. Conscientes de eso, sacan la resortera. No es eso en realidad, bueno, además de firmeza, no es una convocatoria a la humanidad porque ellos no van a poder, por lo que están narrando Ibalú, Toño, o sea, militarmente no van a ganar, no pueden ganar. ¿Qué puede hacer que ganen? Con esa firmeza, es una convocatoria a toda la humanidad a detener esa agresión y hacer que ese pueblo sea respetado. O sea, es que es impresionante el 80 y tantos % de su infraestructura destruida. No hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay gas, no hay agua, no hay electricidad, no hay medicinas. Pues yo me voy, Así digo, y además me matan al hijo. O sea, ¿qué hace un jefe de familia, una jefa de familia, sino dar la vida por los hijos? Y viene la lluvia de bombas, pues yo agarro a mis hijos y me los llevo, y me largo, ¿Cómo? Es impresionante, es algo muy, muy digno, es un valor inexistente en la historia, tal vez de manera local, aislada, seguramente, ¿no? Pero en nuestros tiempos, conscientes de que
no van a ganar. Así están haciendo que la humanidad se involucre y tome la palabra. ¿Qué pasó ese octubre? Ese 7 de octubre. ¿Qué ocurre cuando aparentemente Israel es agredido? ¿No es una resortera a nivel planeta? ¿No es eso lo que están haciendo con esa táctica, conscientes de que no es la vida y no me voy, y aquí me quedo y aquí me matan, me la destruyen, la levanto y así? No es en realidad, quiero con sus voces persuadir a mis compañeros a que nos están convocando, a toda la humanidad. Nos están diciendo, éntrenle, cabrones. Yo aquí me voy a morir, no voy a rajarme, no me voy a ir. Éntrenle, no puedo, va la vida, pero no puedo. Éntrenle, humanidad, éntrenle. Ese es un grito de resistencia planetaria. ¿O cómo la ven, Ivalú? ¿Qué dices al respecto? Hay un elemento que es muy interesante y muy importante, creo, que se entrelaza con todo, y es, estamos hablando de pueblos que, como el nuestro también, son pueblos muy antiguos, que hay un arraigo a ese lugar y una cultura. Y una bomba puede destruir la casa, puede destruir la infraestructura, el hospital, pero no destruye tu arraigo, no destruye tu cultura, la cultura que te hace, que te enlaza con los otros de tu misma cultura. Y este pueblo está decidido a morir en la línea, no a... que hay muchos palestinos que viven fuera, que sí hay gente que se ha ido y se entiende, pero en general este pueblo lleva ahí siempre y dice no me voy, ¿no? Y es algo que creo que, y no me voy, y además me quedo, queremos existir como pueblo con nuestra cultura, con nuestros olivos, nuestra forma de vida. No solo es quiero poder vivir en este lugar, como muchos de los israelíes, sí, ¿no? Solo quieren estar ahí por la cuestión geopolítica o porque les dijeron aquí vas a tener una casa y eso es lo que quieren. Es algo muy interesante porque esto en este lugar es una de las cunas de la civilización, o sea, aquí surgió mucho de la humanidad, y lo que está mostrando este pueblo es eso, es humanidad, de decir yo me quedo, resisto, y sí, ¿qué va a hacer la humanidad? O sea, allí es como en ese espejo de Palestina nos podemos reflejar todos y decir, me es indiferente, o me convoca, me llega que haya un pueblo ahí jugándosela, rifándosela, y que efectivamente militarmente solos no van a poder. Ahora ¿qué pasa, no? La apuesta, ¿cuál es? La apuesta es, mientras exista un palestino, existe la resistencia palestina. Y es muy fuerte, o sea, yo me pregunto, ¿no? O uno lo piensa y dices, la vida misma es la herramienta, es el arma de lucha. La gente no ha dejado de parir, las mujeres no dejan de parir por el miedo que le van a matar a sus hijos. Al contrario, ellos tienen la visión de necesitamos poder sobrevivir, en lo que la humanidad reacciona. Sí. O sea, necesitan, y la vida misma de uno y del hijo se vuelve una forma de supervivencia y de lucha. Eso es muy crudo, porque tú sabes que cuando tu hijo nazca, muy probablemente va a morir. Y tú lo estás entregando todo, tu cuerpo, tu familia, todo, a esa resistencia. Y hay niños, ¿no?, que asumen ese papel, ¿no? Sí, pero es una visión, o sea, fíjate que es una visión que trasciende al individuo, trasciende a mí, a mi familia, a mi clancito. Es mi pueblo. Es una visión colectiva de lo más
no sé si llamarlo generosa, pero de lo más inclusiva. Me trasciende a mí y a la generación, así como yo heredé, ¿no? Y vengo de otras generaciones que se rifaron y que yo soy capaz de estar aquí por los que lucharon antes. Voy a luchar por un futuro que quizás a mí no me va a tocar, pero que yo creo en ese futuro. Y que sí nos compete a todos, sí nos debe importar. No solamente porque, como decíamos, es el derecho de ese pueblo a existir. Es que no solo es eso, ahí también se está jugando el futuro de la humanidad. Uh-huh. Ahí se está jugando que haya la posibilidad de hacer las cosas distinto en este mundo, de que haya cabida para más de una forma de hacer las cosas, y no solo como ha venido siendo desde mucho tiempo, que es bajo las normas, reglas y directrices de Estados Unidos. Entonces entiendo que sí es un llamado a la humanidad entera, con su resistencia, con su ejemplo. ¿Cómo está respondiendo esa humanidad? Sí, fíjate, por un lado es ese ejemplo, pero también yo creo que lo que hicieron el 7 de octubre Uh-huh. no es algo así como una resistencia a algo que te está abrumando, que ya no soportas, sino fue algo sumamente inteligente. O sea, estaban en un momento en que los acuerdos entre Israel, Arabia Saudita y otros países iban a establecer una situación en la que el ganón iba a ser los Estados Unidos. O sea, eso era el plan de Estados Unidos. Su bastión, su cabeza de playa es Israel. No tienen un territorio ahí, pero tienen Israel, que es como si fuera su territorio, y a partir de eso controlar a todos los estados de la región para los planes que decía al principio, el petróleo y los corredores comerciales, ¿no? Y lo que hace el pueblo palestino es patear el tablero. Movió todas las piezas que se estaban acomodando en favor de los gringos, ya las desacomodó. Uh-huh. O sea, es por un lado el heroísmo de esas madres que paren para preservar nuestro pueblo, Uh-huh. que sigamos existiendo y que paren en las condiciones más terribles, pero también es la inteligencia que tienen de cómo esa acción sabían lo que iba a pasar. Les descarriló Exactamente su ruta económica, comercial, sus poderío, planes, se de las que ya descarriló. aquí estamos acomodando todas nuestras piezas, vamos a sacar mucho dinero de todo este asunto. Se las desacomodó, porque ahora hacer pactos con Israel, híjole, es como pactar con el diablo, pactar con el mocha orejas, con lo peor que existe del mundo. Dificulta muchísimo el que se puedan hacer esos planes, esas alianzas políticas y comerciales en el mundo, porque sabían que Israel iba a responder como respondió, como un perro rabioso, Uh-huh. que iba a emprender una ofensiva genocida contra Gaza, y eso lo que ha hecho es aislar políticamente a Israel. O sea, y lo vemos en las Naciones Unidas. Y económicamente también, ¿no? También, por ejemplo, el principal socio comercial de Israel es Turquía. Turquía ya no tiene relaciones comerciales con Israel. Y otros países han hecho lo mismo. Entonces, es increíble cómo un puñadito de personas, un pueblo pequeñito como es el pueblo palestino, serán 9, 10 millones de personas, cambió el tablero político mundial. Esa resistencia es una piedra en el zapato para los intereses de los Estados Unidos. Se le complicó a los gringos horrible todos sus planes ahí. La presencia de Estados Unidos ahí siempre ha sido de muerte y destrucción. Por ejemplo, en la guerra de Irak. Total. Y en todos lados. Y en todos lados, sí. Total. Afganistán, ¿a qué fueron? También donde ponen su pie los Estados Unidos es muerte y destrucción. Entonces lo que, no solo en un sentido moral, la resistencia del pueblo palestino es como un llamado a la humanidad a defenderse, a oponerse a la barbarie del imperio gringo, sino en un sentido también bien concreto. La situación política mundial y en el Medio Oriente se le complica horrible.
Veamos lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos, desde su fundación, ha participado en 400 guerras. Nada más. Más de 2 guerras por año desde que existe, ¿no? 400 guerras. Las primeras guerras fueron contra los apaches, contra los Sioux, contra los Pony, contra los pueblos originarios Ajá. de los Estados Unidos. Esas fueron sus primeras guerras. Después siguió la guerra contra España y después ha estado metido en todas las guerras del mundo. ¿Y qué está haciendo ahorita? Promover más guerras. Veamos lo que pasa en Ucrania. En Ucrania no es la guerra entre los ucranianos y los rusos, sino la guerra entre los gringos, donde los muertos los ponen los ucranianos y los rusos. Es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, lo que le llaman las guerras proxy o subrogadas, ¿no? Es mi guerra, pero la haces tú, ¿no? Sí. Y el dinero fluye, como vemos que fluye. En el Medio Oriente es lo mismo. Ellos ponen el dinero y los muertos los ponen los palestinos. ¿Qué pasa en Taiwán? Provocación tras provocación contra China. Y en todos lados se dedican a echarle leña al fuego para provocar la guerra, provocar, como en todas esas guerras imperiales, pura muerte y destrucción. Entonces, en un sentido bien práctico y también en un sentido moral, en la lucha del pueblo palestino se está definiendo lo que va a pasar en los próximos años, el rumbo que tome el planeta, ¿no? ¿Siguen dominando los gringos? ¿O en esa lucha se les va a complicar todo y va a ser una muestra más de su declive? Les está costando al interior de Estados Unidos, también mucha gente está contra la guerra. Usted dice, ¿quién apoya la guerra? ¿Los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, pero también ves un montón de manifestaciones de estudiantes y de gente del pueblo de Estados Unidos diciendo, no somos nosotros, son los dueños del dinero, los dueños de los fabricantes de armas. Esos son los que están en guerra contra los palestinos. Ellos son los que están mandando las bombas y nosotros lo que mandamos es nuestra solidaridad. Y ojalá y pudiéramos hacer más. En ese sentido, efectivamente el futuro de la humanidad en parte se está jugando ahí en Palestina. Si Israel logra sus planes, que además, esa es otra cosa que mencionabas, no están ganando. ¿Qué se propuso Israel como objetivos de la guerra contra el pueblo palestino? Aniquilar a Hamás y rescatar a los rehenes. Ha rescatado 7 rehenes. 7 en más de un año. Y además, en un rescate de esos, mató a 4 de sus propios rehenes. Otros que se habían escapado también los mató. O sea, lo de los rehenes es puro cuento. Aniquilar a Hamás, es que, fíjate cómo lo dicen ellos, es además algo con lo que manipulan mucho a la gente. Su lucha es contra los terroristas. ¿Pero cuáles terroristas? Sí. Ellos son los terroristas, Estados Unidos son los terroristas. No puede haber 17,000 niños terroristas. Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Exacto, son terroristas los niños, pues es la cosa más absurda. Y 17,000 que 17,000 llevan asesinados. ¿no? Sí, sí, sí. Que muchos de esos no es que murieron cuando cayó la bomba, sino que son realmente asesinados. O sea, tienen balas en el torso, en el pecho, en la cabeza. O sea, han sido quirúrgicamente seleccionados y asesinados. Sí, como si fueran combatientes. Eso no es un error, ¿no? Eso no es como que... Es terrorismo. Exactamente. Sí. Entonces esta supuesta lucha contra el terrorismo, pues es la lucha contra la resistencia. Y cualquiera que resiste es calificado de terrorista. Hay muchas declaraciones genocidas donde se ve que para ellos sus enemigos, el objetivo son todos ellos. Fíjate, declaró el presidente de Israel, Isaac Herzog, no hay inocentes en Palestina. Ni es una los bebés. declaración durísima. Ni ¿no? los bebés. Ni los bebés, ¿no? O sea, no hay inocentes, es una declaración pareja, ¿no? Pero en cierto sentido tiene razón, Sí. porque los palestinos están decididos a luchar por su derecho a existir y no se van a rendir. Desde Entonces, efectivamente, no hay inocentes en el sentido de que no se van a rendir. No están dispuestos a que hagan con ellos lo que quieran. Y eso es también una cosa que les da mucho coraje. Porque eso es algo que ellos son incapaces de hacer. Se han ido muchos más israelíes que palestinos
la tasa de natalidad ha bajado mucho más en Israel que en Palestina. Muy bien, sí. Pero estabas en los objetivos explícitos que se propone Israel en complicidad o con el padrinazgo de Estados Unidos, y decías que no lo estaban no lo están logrando. O sea, aniquilar a Hamás, pues ellos dicen que todos son Hamás. Entonces eso es proponerse aniquilar a todos, ¿no? Los combates siguen. Aquí, digo, el símbolo de las resorteras es un símbolo. Es un símbolo de lucha, ¿no? Y de cómo, a pesar de la diferencia militar, lo que importa es lo que decía Sinwar, le tienen más miedo a tu firmeza que a tus armas, ¿no? Y esa firmeza del pueblo palestino es indomable, y no, esa no se puede derrotar, es imposible que la derroten. ¿Cómo podrían derrotarlos? Matando a todos, que lo están haciendo. Ahora, ¿el mundo en algún momento va a parar eso? Pues yo creo que sí, no pueden matarlos a todos, ¿no? No están pudiendo. Los rehenes no los han rescatado, muchos ya están muertos por las bombas de los mismos israelíes, o por el hambre, las enfermedades, lo que están provocando, ¿no? Entonces, ni van a rescatar a los rehenes, ni van a destruir a Hamás. ¿Cuándo van a parar? O sea, están en un callejón sin salida. Digo, puede ser un callejón que la salida que tenga es matarlos a todos. Y es posible que hagan eso, que sean tan increíblemente perversos de asesinar a 2.3 millones de personas en Gaza. Suponen ya las bombas de tamaño nuclear, ¿no? Fíjate que hay un dato, digo, hay que ver bien los números, pero finalmente no importa el número exacto, ¿no? ¿Qué cantidad de explosivos se ha arrojado sobre Gaza? El equivalente a 5 bombas atómicas como las que aventaron los gringos en Japón. Por cierto, los gringos son los únicos que han aventado bombas atómicas contra la gente, ¿no? 5 en un territorio súper pequeñito. Entonces, pues no hacen falta las bombas nucleares. Con las bombas convencionales están destruyendo tanto como podrían destruir con bombas nucleares, ¿no? O sea, el grado de destrucción es pavoroso. Como 80% de las viviendas ya no existen. Imagínate, te dicen, vamos a bombardear aquí, vete a esta zona segura. Bombardean allí y la zona segura también. No hay zona segura, los desplazan para todos lados. Le dicen, ahora vamos a bombardear aquí, váyanse. Se van, a donde se vayan los bombardean. Han destruido todo. 80% de las viviendas, ya no hay casas, no hay hospitales. Las universidades, todas, no hay una sola universidad en Gaza que esté en pie. Dicen que son cuarteles de Hamás. Y entonces las atacan, matan un montón de gente, ya no hay gente allí, y después de eso ponen explosivos y demuelen todo. No queda nada. Y eso han hecho con todas las universidades, muchísimas escuelas, casi todos los hospitales, los medios de subsistencia de la gente. ¿De qué vive la gente en Palestina? Bueno, pues vivía de lo que vive en todo el mundo, pero en particular, por ejemplo, algo que es como la base tradicional de la economía palestina son los olivos. Había 1 millón de olivos en Palestina. Quemaron, arrancaron de raíz 750,000. Carreteras, toda la infraestructura, drenaje, pozos de agua, todo, la destrucción total. Y no pueden. Ahí están, siguen los combates. Ahora, ¿en qué va a desembocar esto? Pues no sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que si no hacemos nada, va a desembocar en que los van a matar a todos y les van a arrebatar toda la tierra. Si no hacemos nada. Entonces, si es un llamado, como decías, a que no nos podemos quedar callados, no podemos ser indiferentes. ¿A quién le beneficia la indiferencia? Pues clarísimo, claro, a Israel, sí, los Estados Unidos. Que no te importe, ¿a quién le conviene? A Israel y a los Estados Unidos. Que te voltees para otro lado, ¿a quién le conviene? Ya sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros si no hacemos nada? Porque también tiene consecuencias, no solo para ellos, ¿no? Sino las consecuencias que tiene es que el mundo va a seguir padeciendo ese imperio otros 100 años. Y a nosotros nos ha costado, nos costó la mitad del país nada más, ¿no?
Y nos cuesta y nos ha costado de muchas formas distintas. A ustedes los electricistas, fíjate, cuando se da el decreto de extinción de luz y fuerza, ¿de dónde vienen esas órdenes? ¿Fue Calderón solito? Él opera. Es el operador de los gringos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? No les importa que la gente tenga trabajo, ¿no? Que se queden en la calle. Lo que les importa es que quieren entrar las empresas privadas al negocio de la electricidad. ¿Y eso de dónde viene? ¿Qué empresas entran? Pues las gringas, las españolas, las europeas, quieren todo. Y nos pasó así con todo el montón de privatizaciones que hubo, ferrocarriles, minas, ingenios azucareros. ¿De dónde venían esas órdenes? ¿Quién se benefició de eso? Los mismos, los Estados Unidos, con los capitalistas también de México, ¿no? También pues están calladitos los capitalistas de México, ¿no? No dicen nada. Y la gente que es de derecha, que apoya pues, a todos la oligarquía mexicana, pues son pro Israel. Acaban de sacar un desplegado en el periódico quejándose de una cosa académica, pero que en el fondo es apoyar a Israel. Tiene consecuencias para nosotros. El día que queramos hacer algo para liberarnos de la dominación de los gringos, porque son dueños de todo aquí en México, del comercio, Walmart, ¿no? ¿Cuánta lana se lleva Walmart en nuestro país? Y pues ya estamos bien acostumbrados. ¿A dónde vamos? Al Walmart, así como al negocio de los que vinieron a apropiarse del comercio aquí. ¿Cuántas tienditas destruyeron? ¿Cómo han afectado la vida de nuestros conciudadanos, a la gente de México? Pues los padecemos, y los hemos padecido de muchas formas. Desde luego no con las bombas de 1 tonelada, ¿no?, que reciben los palestinos. Nosotros recibimos otro tipo de bombas, ¿no? Pero igual es algo que nos afecta. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Además, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que cuando las fieras se están muriendo es cuando más duro se defienden, ¿no? Un imperio que viene en declive, que viene en descenso, va a hacer hasta lo imposible por salvarse. Por eso es que promueven las guerras en todo el mundo y no les importa que la gente muera por millones. Lo que les importa es su dinero, su imperio, el poder. ¿Qué sucede si los dejamos? ¿Qué sucede si no contribuimos a que se caigan lo más rápido posible? Y eso pasa porque los palestinos no sean destruidos. Es increíble cómo en un lugar tan chiquito, un pueblo tan pequeñito, se está convirtiendo en la esperanza o en la perdición de la humanidad. Si los palestinos sobreviven y logran derrotar a Israel, las cosas van a cambiar. Se le ponen más duras a los Estados Unidos y va a ser más difícil cada vez que pueda apropiarse, porque ahora sí hay quien le dispute todo eso, ¿no? Y de una manera distinta, no una potencia que aniquila a otra por bombas atómicas, sino veamos qué es lo que están haciendo otros países, los BRICS, China principalmente. En el mundo está llenando al mundo de puertos, de ferrocarriles, de infraestructura, escuelas, hospitales, que lo están construyendo en África, en Asia, en distintos países, y estableciendo reglas de comercio justas. ¿Qué están haciendo los Estados Unidos y Europa? Llenándolo al mundo de bombas, de hambre, de miseria, y eso es lo que está en juego. Es increíble eso que decían, ¿no? En ese lugar tan pequeñito, lo que hicieron el 7 de octubre es patear el tablero con la previsión de lo que iba a pasar. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Se están poniendo de acuerdo todos estos sin tomarnos en cuenta a nosotros. Nos van a sacrificar, nos van a quitar nuestra tierra, vamos a acabar en el olvido, muertos. Y entonces toma una medida que cambia por completo las cosas, ¿no? Digo, no que las cambien en el sentido de que ya triunfaron, sino de que ahora cambió porque Israel, que es la cabeza de playa, el bastión de Estados Unidos y de Europa en el Medio Oriente, ya se apestó. Es lo que se llama un estado paria. Nadie los quiere, ¿no? Han hecho semejante cantidad de atrocidades que pues ya nadie quiere tener algún trato de ningún tipo con ellos, ¿no?
Entonces eso sí complica mucho los planes y contribuye a que este imperio de muerte, de saqueo, de codicia, se le compliquen las cosas. No son invencibles. Eso es lo que también están mostrando. O sea, y otros pueblos lo han mostrado antes, claro, Vietnam. Claro, por supuesto. Sí, pero me refiero que ahora como está la tecnología y estos conceptos de globalización, o sea, ya nada está lejos. El mundo está aquí. El mundo está muy próximo, muy cerca, y lo que pasa aquí pasa acá y pasa en todos lados. Entonces, en este lugar tan chiquitito, ¿cómo altera todo un viejo orden mundial con una postura? Y su arma, como tú señalas, y también lo hace Ivalu, es la dignidad, la firmeza, el no rendirse, y esa es el arma de destrucción de un imperio. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Ahora, la otra que percibo estás aportando ahora, y también lo hizo Ivalu al principio, o sea, todo lo que representa la articulación de los BRICS, creo que esa fuerza es más productiva, económica, de una forma distinta de conectar las economías con quien entran en contacto. O sea, no es conquistando pueblos, no es colonizando, no es saqueando, no es financiando golpes de Estado, no es poner ahí un gobierno que lo inventas y le das poder y lo armas y que se apropie. O sea, es otra cosa distinta. Entonces, para ir cerrando, son, digamos, dos grandes eventos. Uno impresionantemente por economía, por población, pues nomás una China, India, en fin, ¿no? O sea, estos BRICS, ¿no? Pues yo creo que ahí hay por lo menos media humanidad. Habremos cerca de 8,000 millones de seres humanos. Y BRICS, con todos los que están sumándose, yo creo que sí son más de la mitad de la humanidad. Y comienzan a levantar otra arquitectura de interconectar las economías, de favorecer intercambios sin, digamos, despojos o agandallarse. En fin, allí hay otra cosa que sí resulta ser, por lo menos, más equilibrada, por lo menos. Y el hecho mismo de que no utilices la fuerza bruta militar, pues eso ya marca una enorme diferencia de cómo fue Estados Unidos imponiendo su doctrina, su imperio, etc. Esa es una expresión que está modificando el planeta. Esa es grandísima, por población, por economía, por recursos. Y hay una bien chiquitita, que yo la pongo en la balanza para hablar de cómo está la relación de fuerzas mundial. Esa otra fuerza tiene un peso, pues yo diría que semejante. Sí, o sea que aparentemente es muy pequeña. Pero es un arma de destrucción de imperios. Pero pesa tanto como lo otro quizás. Sí. Que sin una, que sin tener todo lo otro, es capaz de poner en jaque a un imperio. Si no hacen lo que hicieron, digo, el hubiera no existe, pero uno puede proyectar hipotéticamente qué escenario tendrías si finalmente Israel es triunfante, no patean el tablero, jamás con este evento, con esta acción, que de repente pues llamaron todos los medios que se condenara, que se señalara y que se justificara la respuesta de Israel, y pues te das cuenta que fue una super carambola de muchísimas bandas que descarrila esta trayectoria para seguir dominando. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo palestino con este acontecimiento? Y sostenerse. Lo que está haciendo BRICS en otra dimensión, en otro, usando pues la firmeza, la dignidad, su heroicidad, etc. Hay que tomar partido. ¿Qué están haciendo? Para ir cerrando, ¿qué están haciendo los pueblos del mundo? ¿Qué están haciendo los gobiernos del mundo? ¿Qué debe hacer nuestro pueblo? ¿Qué debe hacer nuestro gobierno? Nosotros, porque pues uno se asoma tantito, ¿no? a esto de las redes y algunas noticias, y en un evento deportivo sale la bandera.
En otro le dan una medalla a algún competidor y se pone a bailotear, festejando, reivindicando manifestaciones así, asá, que pues representa así una simpatía grandísima a partir de esta firmeza. ¿Cómo están estas expresiones? Recuerdo incluso, en lo decías, Toño, en estudiantes de universidades de Estados Unidos iniciaron protestas, ya no supe cómo va todo esto, pero platíquenos de esta convocatoria que hicieron con estas acciones, este pequeño pueblo, pero gigante, al mismo tiempo pequeño, pero gigante. ¿Cómo está respondiendo la humanidad? ¿O es mucho pueblo y una humanidad todavía muy, muy atrás? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que es muy distinta la respuesta que hay en el mundo. O sea, vemos en lugares como Yemen, cada semana hacen una manifestación de 1 millón de personas y hay como 20 millones en ese país. Todos volcados en apoyo total al pueblo palestino. Y en otros lados vemos como muy débil la respuesta. Yo creo que en nuestro país es muy débil. Es muy poco lo que se ha hecho, poco lo que se sabe para el tamaño del problema que es lo que hemos estado comentando todo este tiempo, ¿no? No se puede ser neutral en estas situaciones, una situación de una injusticia tan clara, tan evidente. Es lo que tú decías al principio, es que no es una guerra, no es una guerra. El ejército de Ucrania reforzado con todas las bombas gringas contra el ejército ruso. Eso es más, se parece más a una guerra, pero aquí es gente completamente inerme contra un ejército poderosísimo y reforzado con todas las bombas de los gringos. ¿Qué sucede en esas situaciones de injusticia tan tremendas, tan evidentes, cuando tú dices, no, yo no estoy ni con unos ni con otros? Tú estás con unos, claro que estás con unos, ¿no? Si tú te haces a un lado, ¿a quién favorece? Eso es lo que mencionabas hace rato, ¿no? ¿A quién le favorece la indiferencia? A Israel y a los gringos. ¿A quién le favorece que no hagas nada? A ellos, ¿no? Entonces, en algunas partes del mundo sí es como muy claro el apoyo, pues sobre todo en países que comparten con el pueblo palestino cultura, idioma, tradiciones, religión. Entonces es como más natural que haya ese tipo de expresiones, pero también hay muchas expresiones en Europa, por ejemplo, ¿no? Manifestaciones grandísimas en Inglaterra, 600,000 personas en Londres, 600,000, y aquí no llegamos ni a 600. ¿Qué pasa? No sé qué pase en nuestro país, pero tiene que pasar algo, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar ante esto, ¿no? Por muchas razones, desde simplemente como seres humanos. O sea, ¿cómo reacciona? Porque además la gente sí reacciona así, no sé por qué pasa lo que pasa en nuestro país. Cuando tú ves que llegan un grupo de gandallas y se tunden a golpes a gente mucho más débil, se aprovechan de que son muchos, de que van con palos y no sé, imagínate, aporrean a una vendedora indígena que está puesta ahí con sus chicles en la acera. La gente le brinca, sí reacciona, sí, ¿no? Y reacciona bien, y identifica, no necesita ver si tenía permiso o no la vendedora, ¿no? Eso no importa, o sea, lo que importa es por qué está siendo agredida una persona por una bola de matones con todas las ventajas contra gente que es inocente, por todos esos niños, ¿no? Entonces, esas son reacciones humanas, que las hay en cualquier parte del mundo. Entonces, una parte de nuestra humanidad tiene que reaccionar ante eso, ¿no? 17,000 niños muertos. Fíjate, ni se imagina uno cuánto es eso, ¿no? Hace poquito en la Facultad de Ciencias hicimos una banderota palestina, donde estaban los nombres, una lista de muertos, iban nada más 34,000, y llenamos una pared con nombres así a renglón seguido, pegaditos, letra chiquita, una pared completa con los nombres de los muertos.
¿Cuántos son? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánta gente inocente? Entonces una parte de nuestra humanidad tiene que reaccionar ante eso, ¿no? Otra parte, eso es como una reacción pues, casi instintiva, ¿no? De defensa, porque los seres humanos se ayudan unos a otros, ¿no? Otra parte tiene que ver con nuestra conciencia. O sea, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los intereses que hay allí? ¿Cómo identificamos? ¿Quién es? Y no es una cosa de buenos y malos, ¿no? Sino de, pues de un lado ves a los traficantes de la muerte, los fabricantes de armas, los financieros del mundo, los ejércitos de los Estados Unidos, los de Alemania, Inglaterra. ¿Ves cómo ellos se unen para ayudar a Israel? Y identificas unos intereses que no son los intereses de los pueblos del mundo, sino son los intereses de los ricos del mundo. Y entonces te das cuenta de que también reaccionas ante esa barbarie que se está cometiendo ahí, porque te identificas los intereses de un pueblo con los intereses de otro pueblo. Los que me están jodiendo a mí son los que están jodiéndolos a ellos, y ellos están juntos, ellos se coordinan, se asocian, están profundamente entrelazados y se ayudan como hermanos. ¿Por qué no nos ayudamos nosotros? ¿Por qué no vemos en la lucha del pueblo palestino? Mencionaba hace rato la lucha electricista, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Sí tiene que ver, sí, claro que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Entonces, todos los compañeros electricistas que llevan un chorro de años luchando y que se mantienen también, eso es una cosa chingona, pues, de los compañeros electricistas, ahí están. ¿Cuántos años van? 14, 15, ¿no? 15, ¿no? 15 años y no se han rendido. Ahí está. Y esa identificación de los intereses propios y de los intereses de los otros es también algo que tiene que hacer consciente la gente para que pueda reaccionar, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, pues tenemos que darnos cuenta de que entre más nos tardemos en reaccionar, más difícil va a ser para los palestinos y para nosotros también. Y hay un elemento que es muy importante, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace? ¿O qué? Como en toda resistencia, y creo que ustedes lo saben muy bien, la información es muy importante. Hablar del tema, meterse, leer, involucrarse, comprender, ¿no? Es una de las razones también que es muy valioso estar hablando ahorita sobre este tema. Es que es muy importante que se hable. Nosotros vemos, y cada vez, ahora un poco más, pero ya va más de un año, ¿no? Pero no es casualidad que en los medios no se hable. No es casualidad que en los medios digan la guerra, no es casualidad, porque ¿a quién le pertenecen los medios? Gente como, pues, los compañeros, ustedes también, que han vivido lo que es el acoso mediático cuando uno está en resistencia, pues es lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues convocar a hablar del tema, convocar a que nos importe, a que hagamos cosas, a mostrar que claro que las cosas están conectadas y claro que nos tiene que importar y nos tenemos que involucrar y tenemos que tomar partido, y bueno, las cosas se van articulando, ¿no? Pero es muy importante mantener el tema presente, que no se deja de hablar de Palestina, que se condene la posición del genocidio que Israel está cometiendo. No es una guerra, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es como el comienzo de lo que hay que hacer, ¿no? Pues yo sí me siento convocado por esa resortera, por esa sandía, por esos 17,000 niños asesinados y otros desaparecidos y los que están entre los escombros. Creo que esta decisión que ha tomado ese pueblo, yo reitero, es pedirle a la humanidad que intervenga, porque no van a poder. Es una condición su decisión, su firmeza, porque esa es el arma, y la única que tienen, y la están manejando muy bien, con mucha determinación, mucha organización, mucha decisión, mucha valentía. Nos toca a nosotros, una vez que percibimos esta convocatoria, pues asumirnos
como convocados y entrar y convocar a más compañeros, a más trabajadores, a más pueblo. Yo sé que esto es controversial, lo que voy a señalar, pero me nace y quiero decirlo. Yo sí le exijo al gobierno que rompa relaciones de todo tipo, con el gobierno de Israel. Me parece que es una exigencia de las básicas, y a todo nuestro pueblo que estemos informados, y más como trabajadores. Tal vez sea el primero de varios programas, porque yo sí me quedé impactado y siento esa necesidad. Sí me nace que tengamos que involucrarnos más, porque lo que están haciendo merece nuestra reacción y no debe tardar. Entonces yo aquí le dejaría, a menos que tengan otra cosa que señalar para cerrar, Toño y Balú. Pues quizás una por favor, reflexión importante. Por favor, claro que sí. Es bueno, una que se ha mencionado varias veces, es como un pueblo pequeño es capaz de tener un impacto muy profundo y global, histórico, ¿no? Y entonces, pues hay que entrarle. Y la otra es, acá nosotros, no tocas de decir, pues sí, estaría muy bien que nuestro gobierno también hubiera acciones a ese nivel. Pues entonces invitar a una reflexión sobre cómo se sitúa nuestro pueblo y nuestro país en este escenario global que hemos estado platicando. Sí. Porque no somos, como tú decíamos, no, de ahorita lo que pasa aquí pasa allá y lo que pasa allá pasa acá, está todo interconectado. Nosotros no somos ajenos, aunque quisiéramos, no somos ajenos a cómo se está articulando toda la situación global. Y entonces creo que es muy importante empezar a reflexionar en dónde se ubica México, o debemos ubicarnos en ese contexto, ¿no? Entonces, correcto, como invitar a esa reflexión. Muy bien, pues ya está dicho. Entonces, muy probablemente tengamos otro programita, porque sí creo que es muy, muy importante, por lo que esto significa, el impacto que tendrá, cualquiera que sea el resultado. Y desde luego, pues nos va a afectar a la humanidad entera, y nosotros como parte de esta humanidad. Muy bien, pues aquí le dejamos. Nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.